Disciplina que protege. Una introducción. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Hebreos 12, versos 11 al 15, en la Nueva Traducción Viviente. Los miembros de la Iglesia pecan, y cuando los cristianos pecan, el deber de la Iglesia es señalar su pecado y acompañarlos en el proceso de su restauración espiritual, protegiendo así a la Iglesia del daño que el pecado individual trae sobre todo el cuerpo de Cristo. Aunque cierto es que hemos sido llamados a vivir en santidad, comunión y armonía, a veces los cristianos nos equivocamos, fallamos y pecamos. Permítanme hacer de este primer acercamiento al tema una introducción, proponer un marco de referencia que nos sirva como punto de partida para desarrollar en ocasiones posteriores los conceptos aquí contenidos. Les recuerdo que a quienes lo soliciten les estaré enviando las notas de esta y de las siguientes reflexiones, a fin de que puedan abundar en la consideración de las mismas, así como para que tengan la oportunidad de identificar, repasar y considerar los pasajes bíblicos que estoy seguro darán sustento a nuestras propuestas. Nuestras faltas no son solo una cuestión personal. Afectan y lastiman al todo del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por lo tanto, se hace necesario proteger la vida de la Iglesia, a fin de que ésta pueda estar en condiciones de dar testimonio fiel de Cristo, orientando, acompañando y disciplinando a quienes hayan incurrido en faltas o pecados que afectan el equilibrio y el testimonio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia. Para comprender mejor el sentido de la disciplina cristiana, permítanme valerme de una sencilla definición de la misma que se encuentra fácilmente en el Internet. A la letra dice: la disciplina de la Iglesia es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local con el propósito de proteger a la Iglesia,
restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios y renovar el compañerismo entre los miembros de la Iglesia. En algunos casos, la disciplina de la Iglesia puede proceder hasta la excomunión, que es la separación formal de una persona de la membresía de la Iglesia. Como dijo Pablo, como el Señor establece, al grado de entregarlo a Satanás. Mateo 18 y 1 Corintios capítulo 5. He escogido esta cita que aparece en Internet para proponerte una mejor comprensión del tema. Tal declaración parte del hecho de que es posible que entre los miembros de la Iglesia haya quienes realicen en algún momento algún tipo de comportamiento pecaminoso. La Biblia nos advierte sobre esto y lo hace con un doble propósito. Primero, para prevenirnos, a fin de que tengamos el cuidado de no ser nosotros los que incurramos en el pecado. Revisa Gálatas 6:1 y siguientes. Además, para que no nos tome por sorpresa el que alguno o algunos de nuestros hermanos en la fe pequen. Y en tercer lugar, para orientarnos acerca de lo que conviene hacer con quienes ponen en peligro la salud de la Iglesia con su pecado personal individual. Al que peca, hay que restaurarlo en la fe, para que camine correctamente con Dios después de haberse extraviado. Esto requiere, desde luego, confrontar a quien ha pecado con la realidad de su falta. Pero al mismo tiempo, esto exige que se le corrija con firme caridad para que se arrepienta y se convierta al Señor y, en la medida de lo posible, evite incurrir en la misma falta. Dado que quien peca rompe su comunión con Dios al ofenderlo, también quien peca atenta en contra de la comunión del cuerpo de Cristo, ya que como somos miembros los unos de los otros y lo que cada uno hace en lo individual afecta positiva o negativamente al resto de la Iglesia. Este rompimiento de la comunión es una cuestión de facto, es decir, es un hecho. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta del mismo, se haga visible esa rotura o no se haga. La comunión es un asunto espiritual que resulta de la armonía del creyente con Cristo y con su Iglesia. Cuando por el pecado el creyente desafina, se rompe la armonía y se produce un daño a veces hasta irreversible al cuerpo de Cristo. A veces el pecado separa de manera evidente a quienes han fallado, los separa del resto de sus hermanos. Esto se hace evidente en conflictos, pleitos, enfrentamientos. En otros casos, la separación es más sutil, pues no parece tener evidencias externas. Repasa Gálatas 5, versos 15 y siguientes. Aquí debemos decir que no todas las faltas o pecados afectan del mismo modo a la Iglesia. Por lo tanto, se requiere atender cada una de tales faltas en cuanto al grado de afectación provocada. De acuerdo con el modelo establecido por nuestro Señor Jesucristo, algunas faltas, algunos pecados pueden ser solucionados en un diálogo caritativo entre las partes afectadas. Otras, sin embargo, pueden exigir, como ya lo hemos visto, que quien ha pecado sea expulsado definitivamente de la comunión de la Iglesia. Aquí conviene considerar dos posiciones extremas ante la realidad del pecado en la Iglesia. Por un lado,
se encuentran aquellos que aseguran que no debemos juzgarnos unos a los otros. En el otro extremo están los que de manera tajante castigan a quienes han fallado, pues consideran que estos no merecen compasión ni tienen el derecho a ser restaurados en la fe. Bueno, quienes aseguran que los cristianos no tenemos el derecho de juzgarnos los unos a los otros, citan fuera de contexto y de manera parcializada la exhortación de nuestro Señor Jesús cuando dijo: no juzguen a los demás y no serán juzgados. Mateo 7. Sin embargo, dejan de lado que el Señor se refiere al juicio que resulta de nuestros propios prejuicios cuando nos previene: el criterio que usen para juzgar al otro es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y también tales personas dejan de lado que somos llamados a no juzgar sobre cuestiones no esenciales, pero sí a hacerlo sobre las cuestiones esenciales. Quienes así piensan ignoran la totalidad de la enseñanza bíblica respecto del cuidado de la salud del cuerpo de Cristo, misma que se resume en el llamado que Judas hace para que rescatemos a otros de las llamas del juicio. Judas, verso 23. Esta tarea, rescatar a otros de las llamas del juicio, no puede realizarse a menos que se identifique, se juzgue como mala la conducta que pone en riesgo a quien está pecando. Es decir, no podemos enfrentar el peligro del pecado sin hacer el juicio que nos lleve a identificarlo como tal. Considera esto, medita en esto, por favor. En la ciencia de la comunicación existe un principio que podemos identificar como el principio del marco de referencia. Este principio se refiere al hecho de que cada uno de nosotros tiene su propia manera de ver la vida y que esta cosmovisión particular define sus valores y las cosas que se consideran buenas o malas. En ese sentido, bien dice aquel dicho que cada cabeza es un mundo. Esto, desde luego, plantea un problema de fondo. ¿Con qué criterio juzgamos la conducta propia y las de los demás si cada cabeza es un mundo? Bueno, te recuerdo al principio de la historia sagrada que el diablo engañó a Eva. Y el engaño del diablo a Eva consistió en hacerle creer que ella, y en consecuencia todos nosotros, podemos conocer, es decir, decidir por nosotros mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, nuestra fe es cristocéntrica, es decir, considera a Cristo y su palabra como el centro mismo, no solo de nuestra vida, sino del todo de la vida misma. Cuando nuestro Señor Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, subrayó el hecho de que la vida cristiana se vive a la manera de Cristo, no a la manera de cada quien. Es decir, lo que Jesucristo destaca es que tanto los fundamentos de nuestra fe como el modo en que la misma se expresa en nuestras vidas ya han sido definidos por el Señor, y toca a nosotros el sujetarnos a lo que Él ha establecido. Por algo Él es el Señor de nuestra vida. En tratándose de la vida de la Iglesia, somos llamados a santidad, es decir, a vivir consagrados a Él y a mantenernos limpios, sin pecado, haciendo lo bueno y resistiéndonos a la práctica de cualquier expresión del pecado.
de cualquier desobediencia que ofenda a nuestro Señor. Tal es el marco de referencia común que los cristianos tenemos y al cual nos sujetamos: consagración y pureza. No toca a cada uno decidir en qué consisten ambas, la consagración y la pureza. La Biblia, la palabra de Dios, lo ha definido. Por lo tanto, de nosotros se espera que conozcamos lo que la Biblia dice al respecto y que lo comprendamos. Comprender es un término muy interesante. La raíz latina de la palabra comprender, comprendere, significa literalmente abrazar. Es decir, no solo necesitamos el saber qué significa la disciplina, sino entender por todos sus lados lo que encarna y cuál es su relevancia para nosotros. Así, en tercer lugar, además de entender y comprender, se requiere de nuestra disposición para someternos, para sujetarnos, para hacer nuestro lo que la disciplina cristiana establece como lo propio para cada uno de nosotros y para la congregación en general. Como alguien ha dicho, la vida cristiana es la vida de la iglesia. Nadie puede vivir la vida cristiana aislado de sus hermanos en la fe. Así que testimonio de nuestro ser cristianos es la mutua sujeción, es decir, el estar dispuestos a vivir en función de nuestros hermanos en la fe, considerándolos siempre en todo lo que hacemos, decimos y aún en lo que pensamos. Sabiendo, repito, que lo que hacemos en lo individual, aun cuando lo que hacemos nadie lo vea, repercute en la vida y en la salud de nuestra congregación, sea para bien o sea para mal. Quien se considera a sí mismo miembro de la iglesia, hace suya, se apropia de la disciplina de la iglesia. El autor de Hebreos nos anima para que nos esforcemos por vivir en paz con todos y a que procuremos llevar una vida santa, porque advierte: los que no son santos, no viven consagrados y no viven en pureza, no verán al Señor. Así que por ello nos exhorta diciendo: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y añade el autor de los Hebreos: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Hebreos 12, versos 14 y 15. Cuando cuidamos de nosotros mismos, cuidamos de todo el cuerpo de Cristo. Y cuando cuidamos de la iglesia, estamos cuidando de nosotros mismos. Esta semana le decía a Anadelia, mi esposa, que me parece que me he metido en camisa de 11 varas al invitar a ustedes a considerar, a estudiar, a profundizar nuestra reflexión sobre el tema de la disciplina cristiana. Y es que Hebreos reconoce que es un tema difícil cuando nos asegura que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, dice, es dolorosa. Bueno, mis hermanos, quiero invitarlos para que corramos el riesgo de ser perfeccionados en el cómo de nuestra vida, conociendo, comprendiendo y sujetándonos a los lineamientos bíblicos de la disciplina cristiana. A que renunciemos al vivir a mi manera y nos propongamos vivir a la manera de Cristo.
Y estoy seguro de que será para nuestro bien en lo individual y en la congregación, en lo congregacional, que así lo hagamos. Durante las próximas semanas iremos analizando en detalle lo que la disciplina cristiana comprende, sus cómo, sus para qué sucede cuando no se cumple con la disciplina cristiana. Por eso, los animo ahora para que en oración reflexionemos juntos sobre el tema y pidamos al Señor que Él nos dirija, fortalezca, confirme en nuestro propósito de vivir consagrados a Él y en santidad, tales que testifiquen que somos suyos. En esta introducción, a esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendición.